¿Cómo están, amigos de Dutic Perú? Vamos a continuar con el desarrollo del curso de Word 2016. Estamos en la lección número 10. En esta lección vamos a hablar de las tablas. Una tabla está formada por celdas o casillas, agrupadas por filas y columnas. En cada celda se puede insertar texto, números o gráficos. Las tablas permiten organizar la información en filas y columnas, de forma que se pueda realizar operaciones y tratamientos sobre los datos. Por ejemplo, obtener el valor medio de una columna u ordenar una lista de nombres. Otra utilidad de las tablas es su uso para mejorar el diseño de los documentos, ya que facilitan la distribución de los textos y gráficos contenidos en sus casillas. Esta característica se emplea sobre todo en construcción de páginas web, aunque no está recomendado, ya que en HTML hay otras posibilidades de maquetación más apropiadas. Las tablas son una forma de organizar los datos mucho más potentes que utilizando las tabulaciones u otros métodos. Crear tablas. Para crear una tabla, accedemos desde la pestaña Insertar, hacemos un clic, grupo Tablas, botón Tabla y obtenemos la opción Insertar tabla. Podemos hacer un clic, presionar, arrastrar y construir nuestra tabla. Hacia abajo tenemos 5 filas y hacia el lado derecho tenemos 4 columnas. Vamos a hacer un clic y ya tenemos insertada nuestra tabla. Esta es una de las formas sencillas de insertar una tabla. Esta tabla está compuesta por 5 filas. Vamos a seleccionar las 5 filas. ¿Cuántas columnas? Contemos 1, 2, 3, 4 columnas. Las columnas son en forma vertical y las filas en forma horizontal. Esto sería una celda. Vamos a rellenar. Esto es una celda. La otra forma de insertar una tabla es yendo a la pestaña Insertar y elegimos la opción Insertar tabla. Podemos escribir en este cuadro de diálogo cuántas columnas y cuántas filas queremos en nuestra tabla. Vamos a escribir 10 columnas y 7 filas. Aceptamos y tenemos nuestra tabla que acabamos de crear. Y esta es nuestra columna y nuestras filas. La tercera opción es usar el vínculo Dibujar tablas. Veamos, nos vamos nuevamente al menú Insertar, decimos Tabla y pulsamos en la opción Dibujar tabla. Y si se fijan, el puntero del mouse se ha tornado como un lápiz. Vamos a dibujar nuestra tabla, presionamos, vamos a hacer la primera fila. Si queremos aumentar otra fila, podemos hacerlo de esta manera, así. Para hacer uso de esta herramienta y crear nuestras tablas, debemos tener un poco de paciencia y precisión en el momento que queramos insertar nuestras filas, columnas o celdas. Esta opción es muy lenta, pero puede resultar muy útil para crear tablas irregulares o para retocar tablas que ya existen. Para retocar una tabla, dibujando sus bordes, vamos al primer ejemplo, nos situamos en ella. De este modo veremos que disponemos de una pestaña de herramientas de la tabla. Elijamos un borde que sea de doble línea. Dibujamos sobre el borde de la tabla y obtenemos nuestra segunda línea. Si queremos de algún color en especial, vamos a elegir el color verde. Vamos a pulsar en el lado del borde derecho y tenemos una doble línea de color verde. Como ustedes ven, podemos elegir el estilo, el grosor y el color del borde. Y el cursor tomará la forma de pluma para que modifiquemos el diseño de los bordes de la tabla. Vamos a elegir otro estilo de borde. Y vamos a elegir también otro color, rojo, para que podamos ver mejor el ejemplo. Y ahí está. Haciendo un clic en cada celda también puede ser, o presionando y arrastrando para hacer el bloque o el borde del conjunto de celdas que queramos resaltar. Si queremos modificar la estructura de la tabla, iremos a la pestaña Presentación, grupo Dibujar y a continuación pulsar sobre Dibujar tabla. Y podemos, por ejemplo, dividir esta columna. Con otro estilo de línea dividimos la siguiente columna. Si quisiéramos eliminar la división entre esta celda y esta celda,
podemos hacer uso del borrador. Y así tenemos una sola celda. Podemos eliminar de las celdas que sean de nuestra necesidad. Y así. También podemos hacerlo entre columnas. Ahí está. Y también así. Entonces, para dibujar tabla, el primer botón y el segundo para borrar divisiones entre celdas. Anidar tablas. Una característica de las tablas es que se pueden anidar, es decir, se puede crear una tabla dentro de otra. De esta forma podremos configurar una de forma independiente a la otra. Lo único que deberemos tener en cuenta es que si eliminamos la tabla principal, también se eliminará su contenido. Y esto incluye las tablas anidadas que podamos haber creado. ¿Cómo se hace? Simplemente hay que colocar el cursor en la celda que queramos insertar la otra tabla. Vamos a crear una nueva tabla. Nos vamos a insertar una tabla solamente de 4×4. Ahí está. Vamos a crear una tabla anidada en la primera celda. Y ahí está. Decíamos que si borramos la tabla que contiene a la tabla anidada, entonces toda la tabla se va a borrar. Seleccionamos la tabla principal y presionamos el botón suprimir. Y ahí está. Se borró tanto la tabla principal como la tabla anidada. Vamos a presionar Control Z para recuperar nuestra tabla. Aplicar un estilo de tabla. Vamos a ver cómo modificar el estilo de la tabla, es decir, su formato. Podemos aplicar estilos predeterminados con un solo clic. Primero creemos otra tabla. Para nuestro ejemplo, un ejemplo diferente que vamos a hacer. Esta es nuestra tabla. Para poder aplicar un estilo, nos vamos al menú Diseño, Grupo, Estilos de tabla. Al pasar el ratón sobre cada estilo, podemos observar cómo va cambiando nuestra tabla. Y podemos hacer un clic si deseamos el estilo que estamos seleccionando. Además, los estilos se pueden ajustar según nuestra conveniencia, en base a distintas opciones que tenemos disponibles justo a la derecha. Para ello, simplemente debemos marcar o desmarcar cada una de las opciones del estilo de tabla. Ajustar tabla. La alineación. Cuando insertamos una tabla en nuestro documento, es importante que tengamos en cuenta su alineación con respecto a la página y con respecto al texto que lo rodea. Para hacerlo, hacemos un clic en la zona de la tabla para tener acceso a las herramientas de tabla en la pestaña Presentación. En Grupo Tabla, haremos clic en el botón Propiedades. Y tenemos el cuadro de diálogo Propiedades de tabla. Alineación. Como ustedes observan, la tabla se situaría a la izquierda del texto. En este caso, la tabla se sitúa al centro del texto. Y en este otro caso, la tabla se sitúa a la derecha del texto. Puede haber otras opciones, como por ejemplo, ninguno, o que el texto se sitúe alrededor de la tabla. Para hacer nuestro ejemplo, veamos el siguiente texto y tabla. Nos vamos al menú Presentación, decimos Propiedades, vamos a llevar el cuadro a la derecha para observar el resultado. En este momento nuestra tabla está al centro, vamos a hacer que esté a la derecha. Y ahí está el resultado. Veamos algunas otras propiedades. Alrededor. Y ahí está, alrededor del texto se ubica la tabla. Recuerden que si queremos organizar nuestra tabla dentro del texto según nuestras necesidades, podemos hacer uso de las propiedades de la tabla. Mover libremente una tabla. Otro aspecto importante cuando hablamos de ajustar una tabla al contexto es el de poder moverla. Al pasar el ratón sobre la superficie de la tabla, veremos que aparece un icono de esta manera. Si observamos en esta zona, en la esquina superior izquierda, si hacemos clic en él y lo arrastramos, lograremos mover la tabla. Vamos a hacer el ejercicio. Presiono y voy a ubicar la tabla en otra ubicación. Vamos a hacer un espacio para situar la tabla entre estos párrafos. Presiono y arrastro. Ahí está. Ajustar tamaño. También al pasar el ratón sobre la superficie de la tabla, apreciaremos un icono. Este icono que se observa en la parte inferior derecha. Si hacemos clic en él y lo arrastramos,
Podremos modificar de forma sencilla y visual el tamaño de la tabla. Vamos a presionar. Y ahí está. Redimensionamos, ¿verdad? Si queremos hacer más grande sería hacia afuera. Puedo presionar Enter para poder ubicar bien la tabla. Diferenciemos para qué sirve este indicador. Para poder mover la tabla. Y en este caso, este indicador nos sirve para redimensionar el tamaño. Desplazarse, seleccionar y borrar en las tablas. Una vez que hayamos creado la tabla, vamos a ver cómo introducir contenido en ella. En términos generales, no hay diferencia entre introducir texto dentro o fuera de una tabla. La mayor parte de las funciones sobre formato están disponibles en el texto de las tablas. Se puede poner texto en negrita, cambiar el tamaño, se pueden incluir párrafos y se pueden alinear de varias formas, igual que se hace normalmente. Nos podemos desplazar por las celdas con las flechas de movimiento del cursor. Se puede seleccionar, copiar y borrar el texto de las celdas de forma normal, pero además hay algunas formas específicas de desplazarse. Seleccionar y borrar las tablas que vamos a ver a continuación. Vamos a ingresar el texto. Lunes, martes, miércoles, jueves. Miércoles. Podemos corregir haciendo clic derecho y elegimos la palabra con tilde. Nos falta una columna, ¿verdad? Vamos a insertarla. ¿Cómo lo haríamos? Nos vamos a la pestaña presentación. Vamos a decir dibujar tabla y presiono para dividir. Listo. Para que estén iguales, de igual proporción, ¿qué podemos hacer? Seleccionamos, nos vamos al botón ajustar, clic y listo. Ahora todas las columnas tienen igual ancho. Escribo el siguiente día, viernes, y vamos a colocar desayuno. Podemos pasar a la siguiente celda haciendo un clic con el mouse o si queremos con las teclas direccionales o también con la tecla Tab. En este caso estoy haciendo uso de las teclas direccionales. Para seleccionar una celda, colocamos el cursor justo encima al lado izquierda de la celda. Cuando el cursor tome la forma de una flecha de color negro, como estamos observando, hacemos un clic y la celda se colorea y eso indica de que está seleccionado. Y tenemos las propiedades para poder cambiar algún detalle que queramos hacer. Si queremos seleccionar toda la fila, acercamos el mouse al margen izquierdo, hacemos un clic y ya tenemos la celda seleccionada. Si queremos seleccionar la columna, presionamos y arrastramos sobre la columna. Si queremos seleccionar un bloque de celdas, presionamos y arrastramos sobre las celdas. Y en este caso tenemos 6 celdas seleccionadas. Combinar y dividir. En ocasiones no queremos insertar ni eliminar celdas, sino queremos combinarlas, de forma que, por ejemplo, una fila contenga una única celda que ocupe lo mismo que el resto de las filas, o bien para conseguir el efecto totalmente opuesto, que una celda se divide en 2 o más celdas sin afectar al resto. Vamos a insertar una fila. Otra de las formas de poder insertar una fila es que nos posicionemos al final de la fila, de la última fila. Como ustedes observan, el cursor parpadeante está ubicado fuera de la tabla, recordemos. Presionamos Enter y ya tenemos otra fila. Vamos a primero combinar celdas. Vamos a la pestaña Presentación, decimos en borrador, presiono y ya tengo una sola celda. Vamos a combinar estas 3 celdas. Si queremos combinar una que tenga texto, presionamos y listo. Pero ¿qué pasa si queremos dividir nuevamente? Vamos al botón dibujar tabla, presiono y listo. Presiono la tecla Alt y suelto. Nuevamente tenemos la división de las celdas. Podemos cortar y pegar. Y ahí está. Alineación y dirección del texto. Ya hablamos anteriormente de cómo alinear la tabla con respecto al texto.
Nos queda ver la alineación interna de sus propios elementos, es decir, la alineación del contenido de las celdas con respecto a estas. Lo haremos desde la pestaña Presentación, Grupo Alineación. Los primeros 9 botones representan cada una de las alineaciones posibles, que son las combinaciones de alineación horizontal, izquierda, centro y derecha. También está la superior, medio e inferior. Lo único que hay que tener en cuenta, como siempre, es que las celdas a las que se quiere aplicar la alineación estén seleccionadas con anterioridad. Además de texto, las celdas admiten otro tipo de contenido como imágenes, fotografías o formas. Estas también se pueden alinear y ajustar en la celda exactamente igual que se haría si estuviesen fuera de la tabla. Si necesitas verlo con detalle, puedes visitar la lección Imágenes y Gráficos, donde se explica cómo trabajar con estos objetos. Respecto a la dirección del texto, en cambio, lo que hacemos es que el texto aparezca en la dirección que señalen las flechas, que por defecto será horizontal hacia la derecha. Las posibilidades son 3. A la derecha vamos a seleccionar la siguiente opción, es hacia abajo, y la siguiente pues hacia arriba. Por último, comentar que desde el botón Márgenes de celda podemos asignar un margen fijo a las celdas de toda la tabla, así como definir el espacio entre celdas. Vamos a dejar el texto en normal. Vamos a alinear el texto aprovechando las opciones de alineación al centro, y así quedaría. Tamaño de celdas. Cuando creamos una tabla, el tamaño que se establece a las celdas suele ser siempre el mismo. Pero es posible que al introducir contenido en sus celdas el tamaño se vaya ajustando y la tabla se vaya deformando. Para modificar el alto o el ancho de columna a un valor fijo, lo habitual suele ser pulsar sobre el borde y arrastrarlo hasta que quede en el tamaño deseado. Como lo haríamos así, de esta forma. Eso es pulsar y arrastrar. El único inconveniente es que lo haríamos totalmente al ojo, y para cada una de las filas o columnas. Si lo que queremos es modificarlo con valores exactos sobre un conjunto previamente seleccionado, utilizaremos las flechas que permitan ir cambiando el valor en centímetros. Por ejemplo, selecciono, nos vamos a Presentación y decimos 2 centímetros. La altura de esta fila es de 2 centímetros. Si queremos que toda nuestra tabla sea con una altura de 2 centímetros, pues seleccionamos la tabla y decimos 2 centímetros. Y listo, todas tienen ahora la altura de 2 centímetros. Lo mismo sucede con el ancho de columnas. Vamos a seleccionar la primera columna y decimos ancho de columna. Solo queremos que el ancho sea de 2 centímetros. Presiono y Enter. Nuestra primera columna tiene como ancho 2 centímetros. Y también podemos asignar, si deseamos, a las demás columnas. Lo interesante de las opciones que se encuentran a la derecha del alto de fila y del ancho de columna es que podemos distribuir tanto el alto como el ancho de columnas en forma uniforme. Vamos a seleccionar nuestra tabla, pulsamos en el botón Distribuir columnas uniformemente. La columna que está en el día viernes es más angosta. Al pulsar este botón, todas ahora tienen el mismo ancho. Seleccionamos nuevamente, nos fijamos que donde contiene a desayuno es más angosto el alto de la fila. Vamos a presionar y ahora todas tienen el mismo alto. ¿Cómo es el tratamiento de datos en una tabla? Si bien es cierto que es importante saber dar formato y estructura a una tabla, lo más importante de las tablas al final son los datos que contienen. Por eso es tanto o más importante saber sacarles provecho. Las herramientas que veremos a continuación se encuentran en la pestaña Presentación y Grupo Datos. Vamos a ordenar. Ordenemos esta columna. Cereales, cauche, picarones. ¿Cuál sería primero si quisiéramos ordenar en forma ascendente? Decimos ordenar la columna 2, el texto en forma ascendente. Hacemos un clic y si quisiéramos ordenar nuestra tabla, nos ubicamos en la tabla, presionamos el botón ordenar, decimos en forma ascendente
Vamos a pulsar en el botón aceptar y tenemos que nuestra primera columna se ha ordenado en forma ascendente, al igual que las demás columnas. Este proceso es sencillo, como has podido observar. Podemos utilizar más de un criterio de ordenación, para que, por ejemplo, si dos personas tienen el mismo nombre, se ordenen por apellido. Este ejemplo lo vamos a hacer en la zona de ejemplos. Podemos repetir también filas de título, convertir texto a tablas y aplicar fórmulas. Esta fue una presentación de tablas. Nos vemos en la lección número 11. Hasta pronto.